Muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos una vez más a nuestro programa FCB Talk Online. Para hoy tenemos un tema muy interesante. Enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad muy común, con muchas dificultades para los pacientes, genera mucho disconfort y muchas molestias. Para hoy tenemos invitada a la doctora Viviana Parra. La doctora Viviana es una médica gastroenteróloga egresada de la Universidad del Valle de Medicina, Universidad Javeriana de Medicina Interna y Gastroenterología. La doctora Viviana es una experta y es la directora de gastroenterología de la Hospital Internacional de Colombia, Fundación Cardiovascular. Así que para hoy, este tema absolutamente apasionante donde vamos a poder aprender muchísimo de la enfermedad. Así que mil gracias a todos ustedes por participar y damos la bienvenida a la doctora Viviana. Mil gracias. Hoy es un día muy especial porque estamos conmemorando el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y por tanto vamos a hablar sobre cuándo debo sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal y cómo se debe enfocar el manejo. Bueno, entonces quería empezar con esta pintura. Esta pintura es de un artista turco que refleja en su pintura el sentir de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Por supuesto, es una enfermedad que, como lo refleja en la pintura, es muy discapacitante y sus síntomas pueden llegar incluso a ser muy severos, afectando la calidad de vida de los pacientes. La enfermedad inflamatoria intestinal es un proceso inflamatorio que compromete todo el tracto gastrointestinal. Es de etiología multifactorial, no hay una sola cosa que la produzca. Se cree que hay un componente genético, hay un componente medioambiental dado por diferentes infecciones a los cuales podemos estar expuestos en el medio ambiente, hay componentes hormonales, hay componentes en los cuales se daña la microbiota intestinal y entonces al dañarse esta entramos en un desequilibrio de la microbiota que nos protege en nuestro tracto digestivo y por tanto entonces se puede generar la enfermedad inflamatoria. Hay dos tipos de enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa, como lo dice su nombre, afecta solamente el colon. Es un trastorno crónico, inflamatorio, que afecta la mucosa del intestino grueso, que es el colon, y del recto. En cambio, la enfermedad de Crohn, como lo ven acá en el dibujo, puede comprometer desde la boca hasta el ano, o sea, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. Este tipo de enfermedad es un poquito más penetrante, ¿no? La enfermedad tipo colitis ulcerativa afecta la mucosa y la submucosa del colon, que como lo vemos aquí en este dibujo, aquí vemos la mucosa, que es la primera capa del intestino, luego viene la submucosa, luego viene el músculo, luego viene la serosa. En la colitis ulcerativa se afecta la mucosa y la submucosa, pero en la enfermedad de Crohn se puede afectar todas estas partes de las capas de la mucosa del intestino. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque es una enfermedad que antes era prevalente en países desarrollados, pero ahora cada vez está aumentando en países como el nuestro, en Latinoamérica, y vemos cómo tenemos dos registros. Inicialmente en el 2018 se veían prevalencias de colitis ulcerativa, que es lo más frecuente que tenemos en Colombia, de 51 por 100.000 habitantes. En cambio ahora, 2 años después, hay prevalencias de 113 casos por 100.000 habitantes y cada vez estamos aumentando mucho más los casos de enfermedad de Crohn. En este último estudio se determinó cuáles eran las regiones que más afectadas estaban por la enfermedad inflamatoria y se vieron que Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío eran de los que más tenían, pero Santander cada vez está aumentando más sus cifras. Quiero explicarles esta enfermedad a través de un caso clínico para que ustedes puedan aprender cuáles son los signos de alarma para que puedan consultar. Esto es una paciente real de 24 años, como vemos es joven. Esta enfermedad le puede dar tanto a niños como a jóvenes como a adultos mayores. Tenemos niños incluso desde los 18 meses con estos diagnósticos. Ella era de Bogotá, era profesora, vivía con la mamá y consulta por un cuadro de diarrea y de dolor abdominal. Ojo, algo muy importante, llevaba 4 meses de diarrea. Entonces, si usted tiene diarrea de más de 4 semanas de evolución, eso ya es un signo de alarma y debe consultar. Asociado a esto tenía cansancio,
tenía sangre en la deposición. El tener sangre en la deposición es un signo de alarma que debe hacerlo consultar a usted a un gastroenterólogo. Tenía sensación de pujo y dolor anal. Tenesmo significa cuando uno va al baño y queda como con ganas de que no hizo completo. Eso es una sensación que usualmente tienen los pacientes que tienen esta enfermedad y que tienen compromiso en el recto. Adicionalmente, dolor abdominal tipo cólico y algo muy importante y un signo de alarma. Había perdido peso, 12 kilos de peso, entonces diarrea con sangre, con pérdida de peso, eso lo hace tener signos de alarma para consultar al médico. Adicionalmente, había tenido un poquito de dolor en las coyunturas y sensación de fiebre. Miren que por toda esta sintomatología, esta paciente perdió su trabajo. Es algo que impacta de manera muy importante en la calidad de vida de los pacientes. Cuando le preguntamos las enfermedades que tenía, ya tenía un trastorno depresivo secundario a esta enfermedad. Es muy frecuente que los pacientes ya tengan ansiedad o depresión secundaria a estos síntomas que afectan su calidad de vida. Y estaba siendo estudiada por anemia. La anemia es un signo de alarma en estos síntomas gastrointestinales. Y algo muy importante, tenía familiares con enfermedades reumatológicas o autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide. Cuando examinamos a esta paciente, algo que nos llamaba la atención era que estaba deshidratada, tenía un dolor a nivel de la palpación de la boca del estómago, estaba, con unos signos vitales normales y usualmente estas enfermedades se pueden confundir con infecciones gastrointestinales. Entonces, como era joven, tenía diarrea, sangrado, le dieron manejo en un centro de salud con antibiótico, ¿sí? La paciente resolvió parcialmente. Sin embargo, quiero que vean cómo una enfermedad de estas puede afectar el intestino de diferentes formas. En la enfermedad de Crohn, como les contaba, que va desde la boca hasta el ano, el compromiso y la sintomatología, y lo vamos a ver en este paciente más adelante, va a depender de dónde afecta. Si afecta el esófago, si afecta el estómago, si afecta el intestino delgado o si afecta el colon. Y también va a depender si es solo inflamación o si ya la inflamación fue tan severa que fibrosó, cicatrizó el intestino, que es un patrón fibroestenosante. Entonces, al inflamar y cicatrizar se disminuye la luz del intestino y entonces hay estenosis y esto puede producir incluso obstrucciones intestinales. Y fistulizantes que de tanta inflamación se generan caminos entre el intestino y la piel y por allí drena materia fecal y pus. En el caso de la colitis, aquí vemos el colon, entonces este es el recto, este es el colon sigmoide, el colon izquierdo, el colon transverso y el colon derecho. Va a depender mucho de qué parte está afectada, ¿sí? La más frecuente es la colitis izquierda y el compromiso de recto. Cuando hay compromiso de recto, el paciente siente mucha sensación como de ardor en el ano, como incomodidad, como que va al baño y le duele, como que queda con ganas. Cuando hay compromiso de colon izquierdo y recto, como hay úlceras, porque esto es una enfermedad en la que se producen llagas o úlceras en la mucosa del intestino, entonces acá alcanza a salir de las úlceras sangre que se puede ver en la deposición. Pero cuando es muy de este lado derecho, a veces la sangre no se alcanza a observar, pero si el paciente va sangrando poquito a poquito y se puede anemizar con sensación de cansancio crónico. La paciente vuelve a la consulta y ahora vuelve un poquito peor. Ya se ve pálida, ya el dolor ha aumentado en el estómago, ya incluso no solo hay dolor en las articulaciones, sino que ya hay inflamación de articulaciones, ha perdido aún más peso y en esta ocasión la paciente dice que tenía una lesión en el ano. Al principio le había dado pena decir que tenía una lesión en el ano. Entonces, siempre que usted tenga una alteración, que se sienta una masita, que sienta dolor, una fisura, un ardor, que le sale una secreción anormal, debe consultar. Cuando le revisamos el ano a la paciente tenía una fístula perianal que le estaba produciendo un poco de moco. La hospitalizamos, por supuesto, y esta paciente ya estaba anémica, como lo vemos aquí, la hemoglobina baja, tenía las sustancias de la inflamación elevadas que nosotros tomamos en urgencias, que es la PCR y la BCG. Ya las proteínas de esta paciente estaban bajitas, ¿por qué? Porque estaba desnutrida de tanto perder nutrientes, porque al inflamarse la mucosa del intestino, entonces se
inhibe como este proceso de absorción de los nutrientes y por eso los pacientes bajan tanto de peso. Y se solicita una molécula que se llama calprotectina fecal, que cuando está elevada en la deposición habla de que hay un proceso inflamatorio. Le hicimos una colonoscopia y miren los hallazgos. Teníamos una mucosa del colon supremamente inflamada. Vemos estas llagas aquí que nosotros los llamamos úlceras, cubiertas por fibrina, como lo ven acá. Entonces estaba muy comprometida de su colon. Cuando le hicimos las biopsias, es muy importante que sepan que siempre que uno tiene un proceso inflamatorio con llagas, úlceras en el intestino, siempre debemos hacer biopsias. Y en las biopsias primero hay que descartar que no tengamos infecciones por bacterias, por parásitos, incluso por tuberculosis, que es muy común en nuestro medio. A ella se le descartó eso y se le documentaron hallazgos de enfermedad inflamatoria en las cuales las criptas del intestino estaban inflamadas, llenas de pus, pero no por infección, sino por inflamación. Usualmente hacemos endoscopias altas. ¿Por qué? Porque como vimos en enfermedad de Crohn, los pacientes pueden tener enfermedades del esófago, el intestino o el estómago. Y a través de la endoscopia pudimos ver el esófago, el estómago y parte del intestino delgado, el cual estaba normal. No olvidemos que esta enfermedad puede afectar la boca, entonces es muy importante que si ustedes tienen pérdidas dentales inexplicables, gingivitis o inflamación de las encías, si tienen úlceras, por ejemplo, como estas, o aftas orales de manera frecuente, esto puede estar asociado a enfermedad inflamatoria intestinal si tienen diarrea crónica. En el esófago podemos ver úlceras como ensacabocado, como si sacaran un pedazo del esófago cuando es por enfermedad de Crohn. En el estómago también podemos ver úlceras muy profundas. Aquí vemos un estómago en una endoscopia en el cual este paciente tiene unas úlceras longitudinales. Miren todas estas llaguitas que tiene el paciente que son profundas y cubiertas por fibrina en un paciente con enfermedad de Crohn del estómago. Y en la ileocolonoscopia, que es el examen que hacemos para ver el intestino grueso y un pedacito del intestino delgado, uno puede ver diferencias cuando es una enfermedad de Crohn o cuando es una colitis. En la enfermedad de Crohn, como vemos por ejemplo en esta colonoscopia, a ustedes le van a informar que tienen pedazos de colon sano intercalados con pedazos de colon enfermo, como vemos aquí. Entonces, colon sano, todo esto es sanito, colon enfermo, como lo ven aquí, que son unas úlceras grandotes, como unos mordiscos, cubiertas por fibrina. En el caso, aquí vemos, acá. En el caso de la enfermedad de Crohn, como les decía, siempre hay que, cuando la sospechemos, hay que mirar el ano. Entonces, si usted tiene un ano que le duele, que le molesta, que tiene como unos rebordes grandecitos, que hay fisuras que no curan o que ha tenido abscesos, como dicen las pacientes, que le salen nacidos en la cola, en los glúteos, hay que consultar porque pueden ser hallazgos de enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso de la colitis, que solo afecta el colon, vemos cómo, diferente al Crohn, aquí es un compromiso continuo, aquí hay colon sano y luego viene de manera continua un compromiso, como ustedes ven, inflamado, en el cual se ven úlceras, erosiones de manera continua, comprometiendo todo el colon y comprometiendo el recto. Por eso es que el paciente sangra. Miren cómo están estas llaguitas abiertas, miren acá, por ejemplo, cómo está este compromiso. Todo esto blanco que ven es úlceras. Entonces esto hace que el paciente tenga diarrea porque por supuesto no se puede absorber bien el agüita del bolo fecal, no se pueden absorber bien los nutrientes y sale la deposición líquida y sale con sangre y con moco porque miren cómo está inflamado y ulcerado el intestino. A esta paciente, por esa presencia de la fístula en la región anal, le hicimos una resonancia. En la resonancia se comprobó que tenía una fístula y es muy importante porque estos exámenes nos ayudan a mirar, además de las fístulas en la región pélvica, también las resonancias o los TACs nos ayudan a mirar el intestino delgado, que es ese pedazo de intestino que no podemos ver
por endoscopia y que no podemos ver por colonoscopia. Y en esta paciente se vio que también tenía alteración del intestino delgado. Incluso aquí quiero mostrarles cómo aquí solamente hay inflamación, vemos que hay una pared gruesa del intestino, pero a veces se puede fibrosar tanto que disminuye la luz. Y miren que esto aquí se ve reflejado en este intestino que debería verse así grandecito, se ve aquí disminuido. Y a veces se pueden formar abscesos dentro del intestino delgado. Esta paciente también vino adicionalmente por dolor ocular, con ojo rojo, inflamación de sus articulaciones de la mano. Vemos cómo estas manitos están hinchadas y hay presencia de úlceras orales. Esto es para recordarles que la enfermedad inflamatoria intestinal no solamente afecta el tracto digestivo, puede afectar muchos órganos en el cuerpo, como los ojos. Se puede ver escleritis, se puede ver uveitis. Si usted tiene, además de diarrea crónica con sangre, que se presenten episodios de ojo rojo intenso, doloroso, hay que consultar. Pueden hacer compromisos pulmonares con trombosis o cardíacos, a nivel de las articulaciones inflamación, a nivel del riñón hacen más cálculos, hay más osteoporosis, pueden haber lesiones en la piel ulceradas o como psoriasis y pueden haber alteraciones en el hígado, en las vías biliares. Entonces es muy importante que a este paciente lo tiene que ver un grupo multidisciplinario, el gastroenterólogo, como lo vemos acá, el coloproctólogo, la enfermera especialista en enfermedad inflamatoria, el nutricionista y por supuesto es muy importante el patólogo, el psicólogo, el psiquiatra, porque estos pacientes tienen muchas alteraciones emocionales secundarias a la enfermedad y teniendo en cuenta que puede afectar a los niños, el gastroenterólogo pediatra es muy importante. Pueden afectar las articulaciones, la piel, el hígado, entonces por tanto es importante el reumatólogo, el dermatólogo, el hepatólogo, al afectar el ojo es importante el oftalmólogo. Entonces nosotros en el Hospital Internacional tenemos un grupo multidisciplinario que atiende este tipo de pacientes. Cuando ya vamos a mirar el tratamiento, como les comentaba que esto es una enfermedad mediada por el sistema inmunológico en el cual su sistema inmune, sus propias defensas lo atacan a usted mismo y en este caso atacan el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar medicamentos que apaguen un poquito ese sistema inmunológico, que bajen un poquito las defensas para que lo dejen de atacar y utilizamos todas estas moléculas inmunosupresoras, utilizamos los corticoides pero por cortos plazos, que es la prednisolona, para apagar un poco el paciente, para que esa inflamación baje, y luego colocamos moléculas inmunosupresoras como la satioprina, el metrotexate, y cuando son enfermedades más severas nos toca colocar terapias biológicas, que son medicamentos que se aplican subcutáneo o endovenoso para bajar esas sustancias inflamatorias del sistema inmune que atacan su sistema digestivo. A esta paciente entonces le iniciamos esteroide, le iniciamos una terapia biológica porque tenía una enfermedad muy severa, sin embargo incluso hizo un evento adverso a uno de los inmunosupresores, se cambió a la terapia biológica y la paciente mejoró muchísimo. Es importante que si cuando usted ya le diagnostican que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, sepa cuáles son las metas que debemos llegar con el tratamiento. Entonces, inicialmente a corto plazo, que son alrededor de 2 a 3 meses, que el paciente tenga una respuesta clínica, ¿sí? O sea, se le quite la diarrea, se le quite el dolor de barriga, se le quite el sangrado, la fiebre, que comience a aumentar de peso. A intermedio tiempo, un tiempo como de unos 3 a 6 meses, la idea es que mejore la anemia. La idea es que esos reactantes de fase aguda, que son esos exámenes que dicen que hay inflamación en la sangre y en la deposición, mejoren. Y a largo plazo, o sea, más de 6 meses a 12 meses, la idea es que uno haga una endoscopia y una colonoscopia y esos hallazgos de úlceras y de inflamación mejoren y podamos ver el intestino normal. Miren esta paciente después del tratamiento, sus ojitos mejoraron, la escleritis que tenía, sus manitos mejoraron, ya no tenía inflamación de estas articulaciones, ya no habían úlceras en la boca y la fístula estaba mejorando muchísimo y ya no tenía secreción. Entonces,
Quiero darles las gracias al doctor Castillo y para permitirme poder estar aquí y explicarles un poco sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es una enfermedad que está aumentando en nuestro país. Si usted tiene diarrea crónica, sangrado, dolor abdominal, pérdida de peso, consulte para descartar esta enfermedad. Nuestro hospital ofrece todas las estrategias diagnósticas, los especialistas y los tratamientos adecuados para esta enfermedad. Adicionalmente, quiero invitarlos a que si usted tiene colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, tiene un familiar o un amigo que lo tenga, se comuniquen con FUNEICO. FUNEICO es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Nos pueden contactar a través de @funeico o funeico.com, y a través de esta fundación les ayudamos mucho con su enfermedad. Tenemos muchas actividades educativas, libros para que los pacientes aprendan sobre su enfermedad, y también les ayudamos en trámites de consecución de citas, en orientaciones en los tratamientos, entre muchas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Parra, por su excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, doctora Parra, la primera pregunta pues tiene que ver precisamente pues con la calidad de vida de los pacientes y bueno, cómo afecta, como lo vimos pues en el caso de la paciente que usted nos presentó, esto puede afectar mucho la calidad de vida de una persona que no recibe tratamiento, pero entonces también puede afectar la esperanza de vida. Bueno, es muy importante que el paciente sepa que es una enfermedad que no tiene cura, pero que tiene tratamiento. Por eso es importante hacer diagnósticos tempranos. Si hacemos diagnósticos tempranos, evitamos complicaciones a largo plazo. Esta enfermedad tiene muchos matices, doctora. Es una enfermedad que puede tener un matiz leve, un matiz moderado, un matiz severo. Si la diagnosticamos de manera temprana, podemos evitar que esa enfermedad severa se complique, por ejemplo, con resecciones intestinales, porque a veces nos toca quitar pedacitos del intestino del paciente porque se fibrosa tanto que ya la deposición no puede pasar por ahí y hace procesos obstructivos. Entonces nos toca cortar intestino, o nos toca quitar a veces todo el colon porque el colon está supremamente inflamado. Entonces no es una enfermedad directamente mortal, pero si usted no tiene un tratamiento adecuado se puede complicar con fístulas, con abscesos, con obstrucciones intestinales, con resecciones quirúrgicas que hacen que vaya a tener una peor calidad de vida. Entonces no es directamente mortal, pero si se complica puede aumentar el riesgo de muerte en un paciente. Muy bien, gracias, doctora. También vimos pues en el caso de la paciente que ella pues tenía antecedentes familiares de enfermedad autoinmune. Entonces, precisamente pues ahí las personas se preguntan si tal vez hay un riesgo elevado de transmitirle la enfermedad, por ejemplo, pues a los hijos si una persona sufre de esta enfermedad. Bueno, algo muy importante es que todas las enfermedades que son mediadas por el sistema inmunológico, en las cuales tus defensas te atacan a ti mismo, ¿sí? Hay muchas, el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia, en este caso la enfermedad inflamatoria intestinal, en la que las defensas atacan el sistema digestivo. Estas enfermedades, cuando usted tiene una enfermedad de estas, tiene mayor probabilidad de hacer otra, ¿sí? En este caso llamaba la atención que la paciente tenía 2 familiares con enfermedades mediadas por el sistema inmunológico. Entonces, si usted tiene familiares con estas enfermedades, siempre tiene que tener signos de alarma de que usted de pronto puede tener mayor riesgo de generar una. No quiere decir que usted tenga enfermedad inflamatoria y directamente el hijo va a tener enfermedad inflamatoria. No, pero sí le aumenta la probabilidad y el riesgo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tener hábitos de vida saludable, comer adecuadamente. Estas dietas occidentalizadas nos están empeorando la prevalencia de esta enfermedad porque los embutidos, los conservantes, los preservantes, la gran cantidad de grasa es proinflamatoria, ¿sí? Y esto genera que se disparen estas enfermedades. El fumar, por ejemplo, el fumar dispara las enfermedades mediadas por el sistema inmune. Algo muy importante que quiero decirles es que no usemos antibióticos de manera indiscriminada. Ahora todo el mundo por cualquier gripa, dolor de garganta, cualquier moquito, toma antibiótico, y los antibióticos barren con la microbiota intestinal, que son las bacterias que viven con nosotros y que nos protegen de este tipo de enfermedades. Hagamos hábitos
saludables como la lactancia materna. Se ha visto que los niños que tienen lactancia materna tienen menores probabilidades de hacer enfermedad inflamatoria intestinal porque a través de la leche de la mamá tienen crecimiento de bacterias en su sistema digestivo que los protegen contra estas enfermedades. Por ejemplo, el parto vaginal. Se ha visto que los niños que nacen por cesárea y cuando tienen antecedentes familiares hay mayor riesgo de generar la enfermedad, porque cuando se evita el parto vaginal, se evita como esta posibilidad de que las bacterias de la vagina de la mamá entren en contacto con el bebé y protejan este sistema digestivo. Muy bien, gracias, doctora. Doctora, pero entonces el tratamiento de esta enfermedad, pues vimos que es una enfermedad que no tiene cura hasta ahora. ¿Es entonces un tratamiento de por vida? Digamos que si la persona en algún momento pues llega a sentirse mejor de sus síntomas, ¿debe suspender entonces el tratamiento o los medicamentos? Bueno, lo más importante es que usted puede tener una vida normal, pero nunca se desconecte del especialista. Usted en este tipo de enfermedades siempre tiene que estar con el gastroenterólogo, ya sea pediatra o de adultos, y con el coloproctólogo, porque como lo decía, hasta ahora no tiene cura. Entonces depende de la severidad de la enfermedad, uno tiene varias estrategias de tratamiento, pero si usted se siente bien, no suspenda el medicamento, porque es el medicamento el que le está controlando sus defensas para que no lo ataquen. Si usted lo suspende, vuelven y se alborotan estas defensas y pueden volverlo a atacar y generar complicaciones. Entonces tiene que hacer un seguimiento muy estricto con su gastroenterólogo, porque además de que son medicamentos de cuidado, ¿por qué? Porque nos toca bajar las defensas, pero toca andar en una línea muy fina en el cual controlamos la enfermedad, pero el paciente debe tener unas defensas para protegerse contra las infecciones, el cáncer, diferentes noxas que tenemos en el medio ambiente. Y hay que monitorizar a esos pacientes siempre con exámenes de sangre, de hígado, de riñón, porque estos medicamentos se metabolizan por el hígado, se excretan por el riñón y para evitar eventos adversos debe estar en una monitorización estricta. Muy bien, excelente, doctora. Se ha escuchado también hablar pues del trasplante fecal para el tratamiento de estas enfermedades. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, hasta ahora el trasplante de materia fecal en la única patología que tiene una evidencia clara es en infección por Clostridium, que es un bicho, un microorganismo que afecta al intestino y que produce unas úlceras terribles y unas diarreas. Pero en enfermedad inflamatoria intestinal se están haciendo estudios. Actualmente no es un tratamiento ideal porque todavía se están generando esta evidencia científica, porque la idea es poder encontrar los donantes adecuados de materia fecal con esta microbiota especial que les decimos para poder pasársela a un individuo enfermo y poderle ayudar a volver a tener equilibrio de esta microbiota intestinal que está alterada. Entonces es un tratamiento que está en investigación, pero que actualmente no está aprobado en enfermedad inflamatoria. Muy bien, doctora. Hace un rato usted nos comentaba pues que si esta enfermedad pues no se detecta a tiempo y pues no recibe el tratamiento adecuado, pues puede haber ciertas complicaciones. ¿Nos puede comentar un poco qué tipo de complicaciones podrían presentarse digamos, a corto, mediano y largo plazo? Listo. Entonces, muy importante, si la desnutrición, ¿no? Tanto en niños como en adultos, en niños tiene mucho impacto porque estos niños dejan de crecer adecuadamente, pierden peso, pierden talla, ¿sí? Son niños que se desnutren mucho más fácilmente, entonces esto genera riesgos de infecciones y de otras complicaciones. 2, las manifestaciones fuera del intestino. Si no controlamos el intestino, la inflamación del intestino, entonces se inflaman las coyunturas, se inflaman los ojos, se pueden inflamar la piel, se puede dañar también el hígado, ¿sí? 3, cuando hay inflamaciones de manera muy crónica, todo lo que se inflama se cicatriza. Y lo que se cicatriza es una fibrosis. Y si usted tiene un intestino fibrosado, pues es un intestino que no se va a mover bien, no va a poder pasar el bolo fecal y entonces usted va a tener dolores abdominales intensos tratando ese bolo fecal de pasar por ese sitio fibrosado. Entonces puede hacer obstrucciones intestinales que lo llevan a cirugías. Al llevarlo a cirugía y cortarle un pedazo de intestino, cuando a uno le cortan un pedazo de intestino y a veces toca varias veces cortar pedazos de intestino, entonces genera luego malabsorciones, ¿sí? Diarreas crónicas porque uno necesita el intestino para que le absorba uno el agua, los nutrientes, y si uno lo corta puede generar síndromes de intestino corto, ¿sí? Adicionalmente podemos tener infecciones severas porque estas enfermedades hacen
procesos en los cuales fístulas en los cuales se comunica el intestino con el ano, o se comunica el intestino con la vejiga o el intestino con la vagina, y la materia fecal cuando pasa a estos órganos genera infecciones que pueden llegar a ser severas. Muy bien, doctora, gracias. Esto también vimos, pues usted nos comentaba pues el rol que juega la alimentación, el tipo de alimentación sobre pues el desarrollo posible pues de esta enfermedad. Pero entonces ya una paciente que tiene pues diagnosticada la enfermedad, ¿qué tipo de dieta se recomienda o qué tipo de nutrición pues debe tener? Bueno, no hay una receta de cocina para estos pacientes. Esto no es como en la enfermedad celíaca en la cual quitan el gluten porque el gluten claramente genera inflamación. Aquí no. Aquí nosotros en la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal les regalamos a los pacientes un libro sobre cocina con enfermedad inflamatoria intestinal y sé feliz. Y hay recetas para enfermedad activa y para enfermedad en remisión, que ya está dormida. Entonces, básicamente es tener hábitos saludables, dietas en los cuales usted puede tener consumo de fruta, grasa, pero una buena grasa, como es por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de ajonjolí, el aguacate, un carbohidrato, pero un carbohidrato que no sea refinado, bajos niveles de azúcar, de sal, proteína, idealmente proteína blanca, al vapor, hervida, al horno, no frita, no apanada, ¿sí? Estos pacientes tienen que identificar qué les cae mal, porque algunos hacen a veces intolerancias un poco a los lácteos, entonces idealmente son medidas lácteas deslactosadas, idealmente, y descremadas para que sean bajas en grasa, porque imagínese usted un intestino inflamado con comidas con alto contenido de grasa, le toca trabajar más de lo usual y esto genera dolor, incomodidad, ¿sí? Estos pacientes al tener el intestino inflamado hay sobrecrecimiento de otras bacterias que no deberían estar sobrecrecidas y entonces generan gases, distensión. Entonces uno le dice al paciente que trate de bajarle un poco a los alimentos que generan gas como el coliflor, como el brócoli, como los granos, por ejemplo. Entonces no es una receta de cocina, es comer saludable e identificar cuáles son las cosas que no tolera y tratar de evitarlas un poco para que mejore la calidad de vida. Claro, muy bien, doctora. Y una última pregunta. ¿Qué signos de alarma o síntomas deben pues decirle a la gente, bueno, ante esta situación yo debo consultar a urgencias inmediatamente? Porque en algunos casos, pues usted sabe, las personas se demoran en consultar, pero ¿qué recomendaciones nos da usted al respecto? Bueno, uno puede consultar por consulta externa o por urgencia, ¿cierto? Ya si las diarreas son severas, muchos episodios en el día asociados a sangrado, usted está perdiendo peso, se siente cansado, agotado, tiene fiebre que la debe cuantificar con un termómetro, tiene manifestaciones fuera del intestino como son inflamaciones articulares, ojo rojo intenso con pérdida visual o tiene lesiones en la piel inflamatorias, idealmente usted debería consultar de manera mucho más prioritaria. Si tiene abscesos nacidos alrededor de la región perianal, no se automedique, no vaya a la farmacia y tome antibiótico por su cuenta, consulte porque puede ser el primer signo de una enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien, gracias, doctora Parra. No solamente pues por su excelente charla, también por responder a todas las preguntas que teníamos hoy y también por compartir con nosotros este espacio donde aprendimos y entendimos la importancia de la detección temprana de la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora Parra, antes de despedirnos, no sé si quiera dar unas últimas palabras. Claro que sí. Entonces, todos los que me están escuchando, si llegan a tener diarreas crónicas con sangre, pérdida de peso, fiebre, anemia, cansancio, dolores abdominales intensos, consulte con su médico, ¿sí? Para tratar de descartar que tenga esta enfermedad. No piense que todo es síndrome intestino irritable o colon irritable, como le dicen por ahí. Esto es un diagnóstico de descarte. El síndrome intestino irritable es un diagnóstico que después de descartar enfermedades como esta se le pueden diagnosticar. Adicionalmente, nuestro hospital, el Hospital Internacional, tiene toda la infraestructura, los especialistas y las herramientas diagnósticas y terapéuticas para tratar muy bien a estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y finalmente, si usted tiene esta enfermedad, busque apoyo con la Fundación FUNEICO, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Hay una gran comunidad de pacientes, de más de 290 pacientes, a los cuales les hemos ayudado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, por hoy hemos llegado al final de nuestro FCB Online Talk.
Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. No olviden visitar nuestra página web www.fcd.org.com para donde pueden conocer más acerca de los programas de salud que la FCD tiene para todos ustedes. Los esperamos conectados dentro de 15 días a las 5 de la tarde para un nuevo FCD Online Talk. Hasta la próxima.